Buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando el ciclo de webinars, Buenas prácticas del sector ganadero en Bolivia y Perú, oportunidades de mitigación, competitividad y desarrollo en el sector. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de medidas de prevención para el sector ganadero ante la pandemia del COVID. Sandrita, perdón. Bueno, vamos a hacer una introducción. Mi nombre es Lizeth Chavarro, soy la persona que va a estar facilitando el webinar. Hoy tendremos básicamente la exposición de 3 especialistas que nos acompañan. Cada expositor tiene 20 minutos de exposición, 5 minutos después de conclusiones y al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. Bueno, esta serie de webinars ha venido como iniciativa de varias instituciones con el fin de pensar un poco que la crisis del COVID también viene sumada a una crisis también de cambio climático. Esta crisis conlleva a un desafío muy grande en el sector en donde es necesario que la innovación, la investigación y la difusión se haga en todos los niveles de la cadena y del sistema del sector. Hay herramientas viables que ya los ganaderos y muchos productores están practicando, innovando en cada uno de los atos, pero es necesario que se tome la evidencia y se hagan difusión de los resultados para una implementación masiva en el futuro. También es necesario nombrar que la oferta y la demanda de los productos éticos está cada vez más en boga y es una oportunidad para justamente el sector ganadero, tanto de Bolivia como de Perú. Las instituciones que en este webinar están trabajando son Practical Action, la Facultad de Zootecnia con la Fundación de Investigación Ganadera, Integra, CREA y el ICA. El ICA nos acompaña en esta iniciativa, es un organismo especializado en agricultura del sistema interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Las líneas de trabajo del ICA son tecnología, innovación para la agricultura, sanidad agropecuaria, calidad e inocuidad de alimentos, comercio agropecuario internacional, agricultura familiar, desarrollo rural y gestión de recursos naturales y bioeconomía. Tenemos la Fundación para el Desarrollo Agrario, FDA, que es una institución privada sin fines de lucro y es formada por la Universidad Nacional Molina del Perú. Las líneas de acción básicamente están definidas hacia el diseño y ejecución de proyectos, estrategias y programas para el desarrollo rural sostenible, investigación, prestación de servicios y la canalización para las iniciativas empresariales. La empresa Integra Gestión Estratégica Agropecuaria, que es una empresa conformada por profesionales del área en Bolivia, principalmente Santa Cruz, que tienen experiencia en la ejecución y administración de las empresas ganaderas comprometidas y motivados con el trabajo también de sostenibilidad, y quienes han estado muy activamente trabajando para poder llegar hasta los productores en las propias fincas. Estoy cambiando. También tenemos la colaboración de CREA, que es la Asociación Boliviana de Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria, que tiene el fin de integrar a varios productores agropecuarios, cuyo objetivo es el de promover el desarrollo integral del empresario agropecuario y de todos aquellos que componen la cadena productiva. Vale la pena mencionar que CREA también está en Argentina y en otros países, permitiendo una plataforma latinoamericana interesante para el sector. Practical Action o soluciones prácticas
es una organización internacional que está desarrollando ideas, como bien dice su nombre, ideas ingeniosas y prácticas para que las personas que viven en situación de vulnerabilidad de la pobreza puedan mejorar la vida a partir de soluciones creativas, sostenibles y apropiadas. Tienen 2 líneas de acción: cambio climático y género. El objetivo de esta serie de webinarios es el de difundir herramientas prácticas y aplicables de un modelo productivo sostenible que incentive a los ganaderos de toda la región, tanto en Bolivia como en Perú, a viabilizar la integración de los componentes de sostenibilidad, sea ambientales, económicos y sociales. Las oportunidades que se han visto para realizar esta serie de webinars con los distintos instituciones que participan en esta serie. Primero, el acercamiento con trabajadores que están en las fincas. Esto es muy importante. Muchas veces los trabajadores y los productores que están en el campo no tienen acceso a este tipo de capacitaciones o de charlas por justamente la situación en la que se encuentran geográficamente. La otra es el análisis de prácticas ganaderas de Perú y Bolivia. ¿Qué están haciendo Perú y Bolivia para justamente cumplir con estos desafíos que vienen en la actualidad? La siguiente, implementación de buenas prácticas del sector ganadero, que como mencionaba en la introducción, ya se están realizando y lo que queremos es evidenciarlas. Y alianzas para el aprendizaje, tanto institucional como con productores, lograr realmente hacer un intercambio de aprendizaje y una construcción conjunta. Para el webinar de hoy esperamos contestar las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo se pueden enfrentar los desafíos ante la pandemia y la necesidad de los cambios en muchos procesos? ¿Qué beneficios creen que puede traer al sector pecuario en términos de bioseguridad? ¿Qué debe hacer el productor para poder sobrellevar esta crisis? Que no, como nombraba al principio, no es solamente la crisis de la pandemia, sino la crisis climática en la que estamos todos involucrados. ¿Cómo podemos desde los distintos grupos de interés hacerle frente a esta realidad para ser más eficientes y sostenibles en nuestros procesos? Entonces, esas preguntas las queremos contestar después de escuchar a nuestros expositores. Tenemos 3 expositores: Jaime Romero, Marcelo Lara Godoy y Jorge Guillén, que están muy bienvenidos y muchas gracias por la colaboración en este webinar. Vamos a aperturar con Jaime Romero. Jaime está actualmente representando al ICA en este webinar. Él es especialista en sanidad agropecuaria y inocuidad de los alimentos. Ha hecho su doctorado en epidemiología y economía veterinaria en la Universidad de Reading en el Reino Unido. El máster es de la Universidad Nacional de Colombia con Economía Agraria y del cual también se graduó de médico veterinario en la Universidad Nacional de Colombia. Investigador asociado honorario de la Universidad de Londres y investigador y consultor en múltiples organizaciones con énfasis en países en desarrollo. Entonces, Jaime, te doy la palabra para tu exposición en gestión sanitaria para la ganadería bovina en el contexto del COVID-19. Para mí es un gusto volver a estar en contacto con los queridos ganaderos de Perú y Bolivia. Espero que tengamos ganaderos de todos los lados de nuestros países, porque la ganadería tiene una particularidad muy linda en nuestro hemisferio, que donde quiera que hay un forraje natural o implantado, hay un bovino, y tenemos productores desde grandes extensiones hasta los productores que tienen sus animales amarrados al costado de su casa o incluso que los pastorean por los caminos. Entonces tenemos una diversidad muy grande en el hemisferio y eso nos da mucho gusto. La charla que nos han invitado hoy, pues está dividida en 4 partes. Voy a iniciar con una pequeña introducción y pasaré a unos elementos conceptuales y llegaré finalmente
a unas recomendaciones concretas y a presentar pues las perspectivas de mis reflexiones frente a este problema de la pandemia del COVID-19 y la sanidad animal, específicamente en el sector bovino. Bueno, ya nos habían presentado, para los que no estén familiarizados, yo trabajo en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Somos un organismo ligado a la Organización de Estados Americanos y trabajamos hace más de 76 años en todo el hemisferio. Tenemos 34 representaciones en los países tanto de América Latina continental como en el Caribe, y tenemos nuestras representaciones en Bolivia y en Perú, cuyos representantes son el ingeniero Santiago Vélez en Bolivia y el ingeniero Héctor Cortés en Perú, quienes les envían sus saludos, y nuestro director general, el doctor Manuel Otero, desde nuestra sede central en Costa Rica. Yo pertenezco a un equipo hemisférico que se denomina SAIA como sigla, que es Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos. Nosotros velamos por apoyar a los países con cooperación técnica desde la sanidad y la inocuidad, tanto de la parte agrícola como pecuaria, con el fin de apoyar los procesos de productividad, competitividad, comercio, salud pública y cumplir con los objetivos estratégicos y el mandato de los países para con el ICA. Realmente, cuando estamos hablando del tema que nos trae hoy, estamos hablando no de sanidad ni del COVID, sino estamos hablando de ganadería. Y cuando estamos hablando de ganadería, no estamos hablando solamente de las fincas, sino estamos hablando de lo que produce el ganado, que es básicamente la leche y sus derivados y la carne. Y esto, como todos lo sabemos, y es el enfoque que queremos darle, se transcurre a través de una cadena muy compleja. Acá está graficada fácilmente la producción, sea de leche o sea de animales, que es lo que hacemos en las fincas, y luego movemos esos animales, hacemos toda una logística de recogida de leche, faenamos los animales en diferentes sitios, transformamos industrialmente la leche desde la pasteurización, eventualmente también se comercializa leche cruda en los países, que es un tema complejo, y bueno, entra una lógica compleja de distribución hasta que llega al consumo a la mesa de los hogares. Y ese es un desafío mayor, esa cadena, cuando estamos hablando del COVID-19, porque no estamos hablando solamente del producto carne y del producto leche y sus derivados, estamos hablando de muchísimas personas que están a lo largo de esa cadena, aportando a que la cadena funcione, beneficiándose de la cadena y tomando decisiones en ese proceso. Y ese es el interés de hacer gestión sanitaria en el contexto del COVID-19, esas personas que están a lo largo de esa cadena y, por supuesto, el consumidor, que son bastantes millones de habitantes. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos dentro de esa cadena, cada uno de los participantes, es ponemos esfuerzo, ponemos recursos, es decir, agregamos recursos y por lo tanto esperamos que ese producto sea cada vez más valioso. Lo que hace valioso a la leche y a la carne, o a la leche y a nuestros animales, es que se convierta en alimento en la mesa de un consumidor. Y para eso sumamos esfuerzos de procesamiento, pero también sumamos esfuerzos importantes de transporte. A veces muchos de esos procesos no son muy eficientes y nos agregan costo y no necesariamente valor. A veces incluso deterioran el valor de esos productos, teniendo algunos momentos que por malas prácticas en esa cadena podemos perder completamente el valor del producto porque la inocuidad entra en juego. Igualmente vemos que el valor de ese producto proviene exactamente del consumo y por lo tanto el sitio del consumo y el consumidor son cruciales en ese proceso. Teniendo presente que ese es nuestro objetivo es la alimentación y el asegurar que esos productos llegan al consumidor, entonces en ese contexto es que hablamos de la sanidad. El tema que nos trae hoy es cómo juntamos el COVID-19, el virus, el coronavirus, del cual vamos a hablar, y con la ganadería bovina en particular. Para eso, entonces voy a empezar hablando un poco, muy rápidamente, del coronavirus.
todos sabemos que hay diferentes, si no sabemos, pues lo hemos recordado y hemos recibido muchísima información en los últimos tiempos sobre los virus. Los virus son unos agentes que requieren para su reproducción de células vivas. O sea, no se pueden multiplicar por sí solos y para su sobrevivencia requieren de seres vivos. Y eso, en particular con este virus, sucede en las células respiratorias, específicamente del ser humano. Y frente al coronavirus, quiero que llamemos la atención en relación con nosotros dos aspectos centrales. El primero, y siguiendo lo que dice la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, es que el coronavirus es un virus respiratorio que ocasiona enfermedad en los humanos. Y es un virus que la responsabilidad de su transmisión es humana-humana, humano-humano. Eventualmente, y tenemos solamente 3 situaciones notificadas en las cuales los humanos le han transmitido este virus, que es el SARS-CoV-2, a los animales. Un reporte en perros en Hong Kong, un reporte en felinos salvajes en Estados Unidos, específicamente en el zoológico de Nueva York, y un reporte en felinos en Estados Unidos. En esos casos yo quiero reafirmar para confirmar todas las dudas que hay. A veces incluso colegas veterinarios los he escuchado diciendo, esto es una zoonosis. No es una zoonosis hasta donde se sabe hoy, 30 de abril, es decir, no es una enfermedad que los animales le pueden transmitir al hombre, si no es una enfermedad de hombre a hombre que eventualmente en ciertas ocasiones y muy rara vez hasta el momento el hombre le puede contagiar a los animales. Y solamente se tiene un caso confirmado en donde incluso la enfermedad se desarrolla en animales, hasta donde está reportado oficialmente. Entonces tenemos ahí dos elementos que nos deben interesar. Uno, los animales no le transmiten el COVID a los humanos. Dos, los animales eventualmente cuando estén en contacto con un humano infectado podrían infectarse y eventualmente presentar enfermedad. Esa es la primera, o sea, no es hecho que tengamos coronavirus bovino, coronavirus felino, coronavirus en otras especies animales no significa que se puedan enfermar. Es hasta el momento un virus de transmisión humana-humana. Y el segundo punto que tiene que ver con el coronavirus que nos interesa tener presente es que el coronavirus no se transmite por alimentos. ¿Qué significa eso? Que es una enfermedad que no es transmitida por los alimentos. Y es claramente no es una enfermedad transmitida por alimentos porque es una enfermedad de tipo respiratorio. Entonces no es que tomando leche o tomando carne alguien se puede enfermar. Por supuesto, si un humano utiliza como el vehículo cualquier producto que puede ser ropa, zapatos, una bolsa, eventualmente podía estar el virus ahí, pero es un virus muy pesado y lo que requiere es especialmente partículas. Esas partículas requieren de las gotas, de los aerosoles, de la respiración y de la tos para que lleguen a otra persona. Por eso nos viene el aislamiento. Es decir, no existe prueba de que consumiendo alimentos nos vamos a infectar. Dos elementos centrales de nuestro interés. Ni se transmite por alimentos, ni lo transmiten a los humanos los animales. Bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver la sanidad animal y los programas sanitarios con este problema del COVID? Y para eso me voy a tener un poco más de cómo vemos nosotros los programas sanitarios. Programas sanitarios es uno de los temas en los cuales yo llevo trabajando casi los últimos 30 años y preocupados por la necesidad de diseñar programas sanitarios. En el ICA hace poco publicamos, hace 2 años, publicamos esta guía, que está acá, una guía para diseño de programas sanitarios que la pueden acceder en el ICA. Y lo que yo llamo la atención es que normalmente cuando estudiamos veterinaria, cuando estamos trabajando con los animales, creemos que las enfermedades son un tema que están asociadas a una triada epidemiológica que conocemos todos, agente, huésped y ambiente, por lo cual se presentan enfermedades, o los animales, mientras que los programas sanitarios tienen una triada diferente, que son animales, enfermedades y personas. Y lo más importante de los programas sanitarios no son ni las enfermedades ni los animales, sino las personas. Y por eso estamos reunidos. ¿Por qué son las más importantes las personas? Porque las personas son las que toman las decisiones.
porque un programa sanitario es un conjunto de decisiones. Las personas son las que están tomando las decisiones. Si los animales se mueven, si los animales se juntan, si los animales se vacunan, si los animales no se vacunan, si los animales se alimentan bien o no se alimentan bien, si los animales se montan en un camión limpio o en un camión sucio, o si los animales enfermos se juntan con animales sanos, o si los animales se revuelven con otras especies. Las personas somos las que tomamos esas decisiones. Y es nuestro interés entonces que los programas sanitarios sirvan para ayudar a que la cadena de valor funcione bien. Y ese es un gran desafío en el diseño de los programas sanitarios. Y es el gran desafío que tenemos en los trabajos que tenemos con los 34 países miembros, con los servicios oficiales, en Bolivia con el SENASAC, en Perú con el SENASA, para ayudarles a fortalecer sus capacidades para que diseñen cada vez mejor los programas sanitarios para que estén al servicio de la cadena de valor. Y cuando estamos hablando al servicio de la cadena de valor, estamos hablando al servicio de los productores y sus objetivos. El objetivo de un productor es producir animales, producir leche para generar ganancias. Pero también cuando estamos hablando de los objetivos de la cadena de valor, estamos hablando de los objetivos del consumidor y de todos los demás actores, los comerciantes, los que importan, los que exportan, los que transforman alimentos y los consumidores que quieren comprar unos productos que sean inocuos. Entonces, los programas sanitarios buscan que esa cadena opere bien y eficiente, porque básicamente las enfermedades lo que hacen es generar ineficiencias en esa cadena de valor. Y nuestros programas sanitarios, de una forma simple, como lo hemos puesto en nuestra guía, es un programa sanitario es simplemente una serie sistemática de decisiones de humanos que buscan como objetivo o preservar la salud, que es lo más importante. Si tengo animales sanos, que sigan sanos. Si tengo alimentos saludables, que sigan saludables. Y por lo tanto, esas decisiones para salvaguardar ese estatus que ya tenemos y eventualmente luchar contra las enfermedades. Este es un cambio de paradigma. La mayoría de los animales están sanos y la mayoría del producto del alimento es inocuo. Entonces tenemos que hacer programas para proteger esa gran mayoría de animales sanos y productos sanos y luchar contra las enfermedades que son en menor proporción, lo que están en menos animales enfermos y menos alimentos que pueden tener problemas de inocuidad. Y tenemos que diseñar programas hacia esa línea. Por lo tanto, nuestra concentración es en las decisiones. Las decisiones básicamente son acciones y no son simplemente un papel o una declaración o un letrero. Son acciones y que responden a las creencias que tienen las personas y a las percepciones que tienen sobre el impacto de la enfermedad y la efectividad de lo que tienen a la mano para hacer. Y esto igualito aplica para las decisiones que tomamos con respecto al COVID. Sea que nos acercamos a las personas, sea que salimos a comprar, sea que usamos tapabocas, sea que nos lavamos las manos, sea que no nos lavamos las manos, sea que no nos importa relacionarnos muy cerca, irnos amontonados en un bus, son decisiones, ya son las acciones que siguen sobre nuestra percepción. Si creemos que la enfermedad nos produce un impacto fuerte y que hay unas medidas que son apropiadas, tomamos la decisión de aplicarlas. Básicamente eso es lo que hacemos con todos los programas. Cuando estamos hablando de sanidad animal, las medidas las decisiones son de alto contenido técnico y las medidas son de alto contenido técnico y las podemos agrupar en tres tipos de medidas. Medidas de prevención primaria que lo que procuran es evitar que si estamos hablando de una enfermedad infecciosa, el agente infecciosa, como el caso del coronavirus para humanos, como el caso de la fiebre aftosa para los bovinos, entre en contacto con un individuo susceptible, sea un bovino con la fiebre aftosa o sea un humano en el caso del coronavirus. Hacemos prevención primaria, evitar la exposición. Podemos hacer prevención secundaria. La prevención secundaria lo que hace es detectar tempranamente el agente que entró en contacto con el individuo, incluso preferiblemente antes de que exprese enfermedad, para atacarlo y evitar problemas. Y sobre todo evitar que se transmita a otros. Y eso es prevención secundaria. Se basa y depende muchísimo del diagnóstico. Y por supuesto, si tengo prevención primaria, tengo prevención secundaria, existe la prevención terciaria, que básicamente es la intervención curativa, que busca reducir la ocurrencia de enfermedad y que la enfermedad
se exprese al máximo y se generen pérdidas, como en el caso del COVID. La prevención terciaria, si vemos nosotros, esto es lo que están haciendo los programas en salud, los países en salud pública. Prevención primaria, evitar la exposición, como se ha hecho en muchos países. Aislamiento obligatorio. Prevención secundaria, lo que también hacen los países, basado en un sistema de vigilancia, hacen diagnóstico, identifican positivos, los aíslan de los demás para evitar que contagien y le hacen seguimiento a la aparición de signos. Básicamente al inicio los atienden en sus domicilios, eventualmente si los signos se vuelven más graves, los llevan a hospitales y si es necesario entran a la UCI y se espera que no se mueran. Básicamente vemos ese fenómeno de prevención primaria, secundaria y terciaria. Todo esto se debe hacer en un contexto económico de los recursos. Generalmente la prevención primaria es la más económica y en este caso esa es la gran discusión. Y no solamente para el sector ganadero, sino en general. Creemos que prevenir siempre es más barato que curar y por supuesto si estamos hablando de algo que nos genera muerte, una muerte no tiene precio. Pero acá vemos que la prevención primaria aparentemente dicen que no tiene costo, pero es el gran dilema en los países. ¿Abro la economía o no abro la economía? ¿Abro el aeropuerto o no abro el aeropuerto? ¿Permito que la gente salga o no salga? ¿Por qué? Porque sí tiene costo. Y ese es el gran dilema en las decisiones entre qué medida utilizo contra su economía. Y eso lo hacemos también para programas sanitarios, es lo que hacemos constantemente apoyando a los países. Básicamente lo que tenemos nosotros es un efecto de la enfermedad, como en esta línea roja que ocurre a través del tiempo, y lo comparamos con el efecto de una intervención y lo que tratamos es evitar estas pérdidas. Los beneficios de nuestra intervención siempre son pérdidas evitadas. Es la razón por la cual la gente a veces no hace caso a las intervenciones. Porque dice, ¿cuál es la probabilidad que yo me muera? Ah, decían que era una gripa cualquiera. Entonces la probabilidad es muy baja. Sí, la probabilidad que alguien se muera por el COVID es baja. Entonces la gente tomaría la decisión de pronto de tomar el riesgo. Y es una equivocación. En el fondo, entonces, un programa sanitario es programa, decisiones, recursos, costos. Y el desafío es hacer que estos costos me generen beneficios, es decir, evitar pérdidas. Por eso el beneficio de todo lo que hagamos con el COVID es evitar muertes, que es un beneficio central. Siempre vamos a estar tomando las decisiones entre asumir pérdidas o incurrir en costos. Y eso es lo que están haciendo los países con nosotros. Por lo tanto, los programas sanitarios lo que tienen que hacer es que funcione bien la economía y que funcione bien la ganadería. Pero entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con este asunto desde la ganadería? Pues una de las medidas más importantes que tenemos acá, y es una medida que ya conocemos y que muchos de ustedes ya aplican, es la bioseguridad. Bioseguridad, según la OIE, básicamente son las prácticas de manejo que previenen o disminuyen la posibilidad de que un agente infeccioso llegue a la finca, que se llama bioexclusión, e ingrese a la finca, ¿no? Bioexclusión, que llegue a la finca y se disemine, se esparce entre animales de la finca, bioexclusión o biocontención, y que luego de pronto se propague desde esa finca infectada a otra, biocontención. Entonces, básicamente las medidas de bioseguridad tienen esas tres funciones: evitar que ingrese, evitar que se disemine adentro y evitar que vuelva a salir. Son medidas de buenas prácticas que básicamente hacen gestión sanitaria basada en riesgo. Es dinámico, debe ser estratégico, es progresivo, porque las enfermedades cambian en el tiempo y en el espacio, por lo tanto, no es una lista de chequeo de actividades. La bioseguridad no es una lista de que encima del baño se escribe baño, encima de puerta se escribe puerta, es acciones de personas que procuran, entendiendo el agente infeccioso y la enfermedad, que no ingrese, que no se disperse adentro y que no vuelva a salir. Y existen medidas generales como los cercos para ingreso, lavado, desinfección, controles de plagas, y hay algunas específicas para ciertas enfermedades, como sucede con las vacunas. Básicamente, nosotros tenemos en una finca muchas entradas y algunas salidas, muchas entradas animales, aire, humanos, alimento, etcétera, y salidas, residuos, desechos animales y personas que entran y salen de la finca, entre otras. Y con eso jugamos haciendo bioseguridad. Por lo tanto, si la clave son las personas, tenemos que entender quiénes son, qué les interesa, cómo toman decisiones, qué les motiva, qué tan capacitados están
y qué tanto son aptos para hacer las recomendaciones que se tienen. Por lo tanto, un programa sanitario no es un decreto, no es una resolución, sino es una sumatoria de decisiones de muchas personas. ¿Qué hacer con el COVID y qué hacemos con el COVID? Con el COVID, básicamente, lo que tenemos y lo que se ha preparado y es lo que traigo para ustedes para presentarles, las organizaciones estamos trabajando de manera coordinada y tenemos cosas como las siguientes. El ICA tiene a disposición de todos ustedes un curso virtual corto de autoaprendizaje, como el que ven acá, medidas de prevención para el sector agropecuario ante la pandemia, que básicamente un énfasis en medidas de bioseguridad y buenas prácticas de agricultura sustentadas en las acciones de las personas que están en la finca. Y otra herramienta que también está disponible para ustedes en alianza a la Comunidad Andina de Naciones, el CBP, el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, y el OIRSA, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria de Centroamérica, generaron una guía que está a disposición de todos, en el cual manda unas directrices para todo el sector agropecuario, incluyendo las fincas, incluyendo los frigoríficos, y creo que es lo que los siguientes expositores van a detallar un poco mejor. Básicamente, lo que se quiere en estas guías y con respecto al COVID, lo que tenemos que hacer es proteger ese recurso valioso que se llaman los trabajadores de las fincas. Protegerlos para que ellos ni sus familias se enfermen. Ese es el eje vertebral. Y por lo tanto, al proteger los trabajadores, hacemos continuidad en la cadena de valor y por lo tanto alimentaremos a los demás. Las medidas básicamente tienen que hacerse énfasis en hacer ¿qué? Lo que ya deberíamos estar haciendo. La mayoría de países tienen normatividad de bioseguridad y normatividad de buenas prácticas agrícolas, a veces voluntaria, a veces se certifica para exportación, pero la idea es que todos, exporte o no exporte, implemente esas medidas de bioseguridad y esas buenas prácticas agrícolas. Medidas que tienen que ver con acceso y salida del personal en la finca, medidas de higiene del personal, apropiado lavado de manos, medidas adicionales de distanciamiento en el trabajo, un poco más complejo, pero hay que hacer distanciamiento en el trabajo, medidas adicionales de elementos de protección para el trabajo, medidas de enfatizar el tema de las personas en el transporte de insumos y productos, enfatizar la limpieza y desinfección, todas son medidas que ya hacemos o debemos hacer en las fincas, seguimiento a la salud de los trabajadores y a sus signos clínicos, seguimiento a las medidas oficiales, tanto de sanidad como las medidas de salud pública generales del país y básicamente enfatizar una cultura de bioseguridad. Básicamente, ¿qué nos trae el COVID-19 al sector ganadero? Para mí, el COVID-19 es una gran oportunidad para el sector ganadero. Nunca antes, en los años recientes, los seres humanos y todo el planeta estaba tan pendiente de los alimentos y de la salud. Tanto la salud como la alimentación eran el patito feo de las políticas. Nunca antes habíamos estado tanto en los titulares de los periódicos ni en la atención de las personas. En este momento, la alimentación es, por un lado, central. Incluso hay políticas adicionales en cada país para fortalecer las cadenas de valor. Adicionalmente, y muy especialmente para el sector ganadero, solamente con humanos bien nutridos podrán defenderse del COVID. Solo con proteína de origen animal podemos generar anticuerpos que van a ser la defensa contra el COVID. ¿Qué es lo que diferencia que unas personas se enfermen severamente, que se recuperen más rápido o que incluso se mueran? Su respuesta inmunológica hasta el momento, porque no tenemos tratamientos efectivos. Lo que hace Salud Pública es diagnosticar, hacer seguimiento, llevar al servicio médico y acompañar a las personas, pero lo que se defiende es cada individuo y para defenderse bien requiere de haber estado muy bien alimentado. Es decir, el sector ganadero productor de proteína de origen animal es central para proteger a los humanos del COVID. Para eso tenemos también que ser muy concretos en informar al consumidor. Corregir a todo aquel que se equivoque al decir que el COVID-19 es una zoonosis. Es una enfermedad de humanos. Estar muy atento. Hay un comité en la OIE que está haciendo seguimiento permanente para ver si en algún momento
los animales entran en el círculo, pero por ahora no, es un tema de humanos. La otra gran oportunidad es gran oportunidad para la bioseguridad. La bioseguridad como medida preventiva, implementar las buenas prácticas ganaderas, implementar las medidas de bioseguridad, los que ya las tenemos, ponerles más cuidado. Eso no nos cuesta nada y nos genera muchos beneficios. Si enfatizamos la bioseguridad contra el COVID, para proteger a nuestros trabajadores, estamos protegiendo los alimentos contra otras cosas, contra la salmonela, contra el coli, estamos protegiendo nuestra granja. Invertir en bioseguridad nos genera beneficios, no para una enfermedad, sino para la gran mayoría, por eso hablamos de medidas de bioseguridad generales. Recordar que el programa sanitario es un tema de decisiones y de decisores, es un tema de personas, no es un tema de una resolución, no es un tema de una lista de chequeo, es de las acciones que nosotros creamos. Si hacemos bioseguridad, generamos hábitos buenos también para las casas, es decir, los trabajadores de sus fincas, las medidas que aprendan en las fincas, las van a llevar para sus hogares y también se van a proteger sus hijos, los hijos de ellos y sus familias. Finalmente, recordarles que hay materiales disponibles, guíense de información oficial de la Organización Mundial de la Salud, información oficial de la OIE, información como las que les comenté que tenemos a disposición los organismos internacionales y muchísimo el trabajo en equipo. Muchas gracias por la atención y espero que esta corta charla les haya ayudado para algo y bienvenida a las preguntas, no recuerdo si es ahora o después y creo que ustedes van a aprender mucho más detalles de las medidas que tienen que hacer con las charlas siguientes que van a detallar tanto en la parte productiva como en la parte de faenado cuáles son las medidas adicionales o enfatizadas que se van a hacer para proteger los trabajadores del COVID. Muchas gracias. Bueno, a ti muchas gracias por la presentación, Jaime. Estoy motivando a todos los participantes a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Al final, ya Jaime, Jorge Jaime y Mauricio y Jorge nos van a responder todas las preguntas. Entonces, bueno, gracias. Vamos a pasar a nuestro segundo especialista. Te voy a presentar Jorge Antonio Guillén Wilde. Él es especialista en temas de proyecto de inversión social y productiva, ha trabajado con el ICA también, el especialista en desarrollo de cadenas productivas del método CADIAC y ha sido jefe del Departamento Agropecuario y Recolección de PIL Andina en la planta del Alto y tiene una experiencia en temas de acopio y producción de leche. Entonces, te doy la palabra, Jorge. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Entrando en materia, bien lo decía Jaime, el COVID no es un problema del ganado, es un problema de los humanos. Todos los documentos, manual de buenas prácticas, procesos de elaboración de productos, directrices para programas, etcétera, hasta ahora que han sido diseñados, que han circulado, tanto las organizaciones, instituciones y empresas, son buenos documentos. No hay que quitarles nada, solo que hay que sumarles el tema respiratorio. Si al tema respiratorio, ¿no? que es el camino para que este coronavirus, que no lo conocemos, porque hasta ahora tenemos como planeta Tierra 4 meses con este señor, con este bichito que nos está dando dolores de cabeza, que nos ha mandado a nuestra casa, pero solo estamos viendo sus consecuencias. Pero así, con todo detalle, aún no están encontrando, hoy salen por ahí que tal medicamento le va a resolver el COVID, hasta la ivermectina, que era un antiparasitario que todos los conocemos, resulta ser un buen medicamento para tratar el COVID, pero no hay suficiente experiencia en el mundo para resolver el problema. Pero ya nos tiene en nuestras casas, ya nos tiene preocupados y tenemos que preocuparnos por salir de esto. El riesgo de transmisión, como lo decíamos, la información se dispone
por parte del coronavirus sí afecta a los bovinos. Hay el coronavirus que ataca a los bovinos, pero no hay documentación, no hay constancia de que nos sirva de vehículo, salvo como elemento inerte que un enfermo estornude, tose sobre la piel de un animal y otra persona vaya y se toque con la mano le lleve a la boca, pero es poco o casi nada de probable que esto ocurra. Bueno, bajo tal supuesto es importante que los productores en sus diferentes niveles de uso tecnológico tomen medidas preventivas. Ya nos ha dicho muchas veces y está ahí en los manuales de bioseguridad, están en las buenas prácticas, están en todos estos elementos, es el lavado de manos, los pediluvios, los rodiluvios, etcétera, que nos van a servir, ¿no es cierto?, para frenar, para contener el ingreso de este virus al sistema productivo de la granja. Pero no solamente queda en la granja, porque no nos olvidemos que el granjero o el trabajador de granja va a retornar a su domicilio, va a estar en contacto con el resto del personal, entonces es importante que ese personal participe, sea activo, sea militante, esté convencido de que tiene que cuidarse. Es muy importante que como responsables de los procesos productivos, el dueño de granja, los técnicos que están involucrados, etcétera, generen la consigna en el personal de hacerse un control médico semanal. Es como vamos a poder detectar y darnos tiempo para que ese personal pueda y de forma oportuna hacer los bloqueos que correspondan en base a las directrices que maneja el personal de salud. No puede ingresar a la granja, a la planta, personal que esté con problemas respiratorios. No puede ingresar a trabajar gente que tenga heridas en las manos, etcétera. Tampoco se debe usar en las áreas, especialmente en la área de ordeño, etcétera, el tema de anillos, relojes, etcétera. Aquí ya los conocemos, que son prácticas y recomendaciones constantes y que debemos reiterar, debemos asentar estas buenas prácticas en los trabajadores y en el personal involucrado. Es muy importante que los responsables de la producción den la dotación de botas de goma, overoles limpios, secos, que puedan ser reemplazados diariamente, máscaras que aíslen nariz y ojos, guantes de goma, cofias o guardapelos, o al final una gorra. Nos va a servir para aislar. Ese es el concepto, aislar. En los sistemas estabulados es muy importante la higiene intensa de los equipos de ordeño, equipos de enfriamiento, higienización regular con detergentes, etcétera. Práctica que en muchos casos de a poco, como no hay el control, como no hay quien vea, se va descuidando y es importante que se retome, porque todas las superficies son sujetas de riesgo. No existe el riesgo cero, entonces tenemos que ver donde pongamos los ojos, qué elemento puede ser sujeto de riesgo en función de lo que nos comenta la información disponible. Es muy importante también el control veterinario, porque aunque no es un virus de los animales, semanalmente tenemos que observar si hay problemas respiratorios en los animales. Este COVID y este aislamiento social que estamos viviendo nos ha de favorecer en mucho y, por ejemplo, en este próximo invierno, con las medidas de seguridad, las infecciones respiratorias agudas no COVID van a bajar mucho, porque las medidas de prevención que se están tomando a nivel de la población en general va a hacer que esas enfermedades y otras disminuyan mucho, por lo menos esta gestión. En los sistemas familiares es importante asentar y aterrizar las buenas prácticas, incluyendo el tema respiratorio nuevamente, ¿no? El tema de todas las superficies es algo que nos rodea y es algo con lo que hay que tener más cuidado. Pero el tema respiratorio es donde nos alerta y nos preocupa que puedan afectar a nuestros recursos humanos.
se debe suspender el servicio de recolección en zonas, módulos o granjas en los que se tenga seguridad de la presencia de casos de COVID positivos. En este caso, no, en esta condición, el sistema de recolección se vuelve un vector de transmisión y es lo que no deseamos que vaya a castigar y digan e involucren al sistema productivo, en el caso lácteo, en la transmisión del problema. Siguiendo el proceso de la ruta crítica que sigue la leche, que es el tema que nos han invitado, es el tema de la recolección. Entrega de leche el sistema de recolección. Solo se permite el personal acreditado por la empresa que adquiera el producto y la misma debe exigir que tenga un control sanitario semanal. Por lo que hablábamos de que este sistema puede ser el elemento vector que conecta a las granjas y desde las granjas el problema a la planta o desde la planta al resto del sistema. El uso obligatorio de máscara facial, guantes de goma y lentes protectores. Obligatorio lavado de manos antes y después de realizar el trabajo de trasegado de la leche. El intercambio de documentos, si es posible, una bolsa plástica para evitar que el papel sea motivo de transmisión. La distancia mínima de 2 metros entre el personal de granja, centro de acopio y el personal de recolección. Los vehículos de recolección deben ingresar, sea a la granja o sea al módulo o a la zona de recolección, pasando por un rodiluvio y con una fumigación, con una solución de amonio cuaternario o en caso solución de hipoclorito de sodio. Durante la ruta de recolección, el transportista debe observar la distancia mínima de 2 metros con cualquier persona y evitar contacto con personas ajenas a las labores asignadas. No se permite el traslado de pasajeros ajenos al servicio de recolección o personas para granjas o centros de acopio. Control médico semanal. Este personal, como está en movimiento y en contacto con varios lugares, es sujeto de ser vector y transmisor. Mantener la higiene en la cabina con un fumigado al menos de 3 veces al día, una solución de amonio cuaternario o hipoclorito de sodio. Ropa de trabajo y equipo de protección personal debe ser siempre disponible. Entrega de la leche en planta. Al llegar a la planta, el vehículo debe pasar por un rodiluvio, una fosa de desinfección, ser fumigado en la parte externa. Entrega de documentación usando bolsas, usando bandejas, formas que eviten el contacto directo y la distancia y respetando la distancia mínima de 2 metros. En la planta procesadora, las plantas procesadoras de lácteos a nivel industrial, por lo general, como debería funcionar, tienen normativa sanitaria que deben cumplir muy estricta, con varios criterios que habilitan para su funcionamiento y que son evaluados frecuentemente por la autoridad sanitaria. En este caso, todos tenemos que ser autoridad sanitaria, todos tenemos que velar porque esos espacios sean inocuos. Además, se debe hacer énfasis en los siguientes puntos. Control de temperatura y señales de afecciones respiratorias diarias. Control médico semanal. Evaluación de cualquier señal de riesgo por parte de las áreas competentes y su derivación a control médico. O sea, de repente el control es lunes y el día miércoles tiene alguna señal, ese sistema, la parte de control de la planta debe mandarlo a la parte médica nuevamente, aunque no le toque ese día. Las desinfecciones preventivas de rutina. Se recomienda que semanalmente se fumiguen con soluciones sanitarias tanto las áreas de ingreso, vías de circulación, vestidores, baños, oficinas, áreas de planta y almacenes. Precauciones para el personal de almacenes y ventas. El personal en contacto con producto terminado, como en contacto con público, debe respetar las siguientes precauciones. Distancia mínima de 2 metros. Usar mamparas de seguridad en el caso de áreas de venta directa. Uso de máscaras faciales y guantes de goma y anteojos. De forma general, lo que vemos haciendo un recorrido rápido desde la granja hasta el punto de venta, los elementos de precaución que se debe tener en el proceso de los lácteos. Es importante recalcar lo que se mencionó, de que el sistema productivo lácteo o la cadena, como le mencionaba el anterior expositor, no representa un riesgo per se en el tema COVID,
pero sí representa un riesgo para la gente de granja, para la gente de recolección, para la gente de planta, para la gente de ventas y distribución y hasta llegar a la mesa del consumidor. Entonces tenemos que guardar y dar las garantías como sector productivo de que este elemento va a darle confianza al consumidor. Ok, perfecto, Jorge. Entonces, muchas gracias. Los sigo invitando a hacer sus preguntas vía chat. Y ahora sí, vamos con Marcelo Lara. Él es jefe de gestión de procesos de Fridosa, especialista en sistemas de gestión de inocuidad de alimentos del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad INNORCA. Tiene una maestría en salud pública y un profundo conocimiento y experiencia sobre temas relacionados a sanidad agropecuaria, inocuidad alimentaria, gestión de calidad, salud pública, seguridad ocupacional y medio ambiente. Bueno, quiero saludar a ustedes por invitarme, a todos, también a la doctora Carolina Leal, que a través de ella me llegó la invitación, y aprovechar también a saludar a Jorge Guillén, con él nos conocemos hace varios años ya, cuando el 2000 estuvimos trabajando en la implementación de la ley del SENASAC de Bolivia, y bueno, también a Jaime, que la última vez que lo vi fue en un conversatorio de Aftosa aquí en Santa Cruz, así que bueno, me honran por colocarme al lado de estas autoridades y espero estar en el nivel. Me pidieron que hable un poco sobre las medidas de prevención para el sector ganadero ante la pandemia del COVID. Y bueno, yo estuve buscando, cuando quiero presentarme un poco en términos de lo que hago en Fridosa, yo veo temas de calidad, todos los temas de inocuidad, la parte de medio ambiente y también la parte de seguridad ocupacional. Cuando apareció el problema, bueno, lo primero que hicimos fue trabajar en un manual, en un plan de prevención, y empezamos a buscar toda la información que había, que hay mucha, por cierto, y en muchos casos el reto fue que todo es general, ¿no? Las recomendaciones son generales, y eso está bien porque cada planta, cada empresa, cada propiedad ganadera va a ser diferente, ¿no? Entonces, necesariamente alguien o un grupo tiene que trabajar en lo que es la implementación de las medidas que se acoplen y se puedan adoptar a su propiedad o a su empresa, ¿no? Entonces, en este sentido, yo al final les voy a dejar unos cuatro manuales, pero el primero que quería comentarles es que hay un manual que está elaborado por la OSHA, que nos indica cuáles son las formas de prepararse para una empresa que está trabajando normalmente en la cuarentena. Y por supuesto que todas las empresas que estamos trabajando normalmente en la cuarentena son las empresas y las propiedades ganaderas o lecheras, etcétera, o granjas que tienen que proveer alimentos, ¿no? Entonces, hay unas recomendaciones muy claras en ese sentido, pero yo quiero mostrarles un poquito las cosas que hemos empezado o que hemos desarrollado paso a paso ya en lo que es en nuestra empresa, y que también lo hemos traducido en un plan que se los vamos a compartir. Entonces, el contenido de la presentación es, voy a hablar básicamente de lo que es la prevención, ¿no? En temas de la prevención con el personal interno, con las visitas, el tema de la limpieza y sanitización y lo que es la contaminación cruzada. La otra parte, el tema de la contención. Y finalmente también hay un tema de cómo retomar la confianza con el consumidor, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué hacemos en cuanto a prevención con el personal interno, ¿no? Lo primero, le tenemos que decir a la gente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Es muy importante, muchas veces tomamos acciones, tomamos medidas y no las comunicamos, ¿no? Entonces pueden ser las mejores medidas del mundo, pero si no le informamos a la gente por qué estamos haciendo esto, realmente no van a sentar
no van a ser buen ejemplo y muy probable que tengamos inclusive hasta gente que vaya en contra, ¿no? Hay que hacerle entender a la persona por qué estamos haciendo esto. Y muchas veces en el tema de la capacitación es increíble. Hay gente que sabe que fumar es malo, hay gente que se le ha muerto un familiar con cáncer de cigarrillo y sigue fumando, ¿no? Entonces, imagínense que una persona que fuma, que sabe que es malo, que ha sentido en carne propia el fallecimiento de una persona y tú le dices que fumar es malo, pero él sigue fumando, ¿no? Entonces, pasar la información per se o hacer algo per se no nos va a garantizar que se cumpla. Entonces, tenemos que lograr generar un cambio con las personas a través de una capacitación que logre el objetivo. Y eso es un reto, ¿no? Es un reto bueno, lo principal es empezándole a contar a la gente qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, y en este caso es un tema de salud, es un tema de salvar vidas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, si no lo han hecho, que seguramente lo han hecho, tienen que aislar al personal de riesgo, ¿no? El, Todas las personas mayores de 60 años, las embarazadas o gente hipertensa, diabéticos, pacientes que tengan cáncer o que tengan diálisis, cualquier persona que le hayan hecho un trasplante de riñón, por ejemplo, o que estén enfermos cardíacos con hipertensión, que sean inmunodeprimidos, tienen que irse a su casa, ¿no? Es lo primero que hay que trabajar. La gente no podemos tener esas personas trabajando porque son las personas que son de riesgo, ¿no? Por supuesto, otras personas que hubieran venido de otro país las últimas 2 semanas y ahora cuenta también de zonas, ¿no? De zonas donde ha habido la enfermedad, deberían estar aislados y no debería permitírseles el ingreso. El otro punto muy, muy importante, para mí es lo más importante, es el cambio de prácticas, ¿no? Lamentablemente, esto es lo más difícil de hacer y tiene que ver cabalmente con las costumbres, ¿no? Eh, Imagínense que yo tengo 40 y poco años y me he pasado 30 de esos años tocándome la cara, ¿no? Y ahora me dicen que no me toque la cara, ¿no? Entonces, es muy complejo no hacer eso, pero tenemos que ver cómo lo logramos, ¿no? Entonces, dentro de todas esas prácticas, lo primero es el tema de ver las opciones. Yo sé que hay mucha gente que está en el campo y, por ejemplo, el trabajo desde casa puede darse porque trabajan en el campo. De hecho, todas las personas puede ser que estén viviendo contiguamente o alrededor o vivan en el campo. Pero en el caso de algunas personas que puedan hacer el trabajo en casa, deberíamos darles la opción de dar ese paso, hacer el trabajo en casa, aislarse. Lo otro, lo que son los distanciamientos sociales, ¿no? Tenemos que mantener distancia, tenemos que tener más de 1,5 metros por lo menos de distancia entre las personas. Yo en planta tengo un palo que hemos hecho pintar, bueno, hay varios palos de 1 metro, de esos palos de escoba que los pintamos con rojo. Y bueno, tenemos el palo que nos ayuda a medir la distancia. Y créanme que es útil. Yo lo tengo siempre que voy hacia el almuerzo, por ejemplo, lo llevo. Hay mucha gente que se acerca a mi escritorio y les pongo el palo en medio. Y la gente realmente traspasa el 1,5 metros. Entonces, es importante el tema de mantener la distancia y por eso tenemos que marcar eso también. Difícil el tema de no saludar con la mano, no abrazarse, no darse un beso, ¿no? Los latinos generalmente somos muy cariñosos y nos gusta hacer eso. Hay mucha gente que sale del almuerzo abrazada, ¿no? Con colegas de trabajo, amigos del alma, que salen abrazados, que no está en ellos no hacerlo. Entonces, imagínense empezar a trabajar eso. Es algo que tenemos que hacer y tiene que cumplirse, ¿no? Toser y estornudar, si lo hagamos, si va a pasar, que es obvio que va a pasar, hagámoslo en el codo, ¿no? Y yo le doy mi auto a quien pueda rascarse la cara con el codo, ¿no? No hay nadie en el mundo que pueda hacer eso y es por eso que hay que estornudar y toser en el codo, porque de esa manera no vamos a poder tocarnos la cara. Esto, porque la otra parte, lo importante y de las cosas más complejas es el tema de tocarse la cara,
¿ya? Hay estudios que te dicen que en una hora la gente se toca unas 27 veces la cara, ¿no? Hay gente como yo que nos tocamos el doble, ¿no? Entonces es lo más complejo esto. La gente no puede estar tocándose la cara. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo nos vamos a contaminar, ¿no? Cómo nos vamos a infectar. Todas las dos charlas anteriores ya está muy claro la forma en cómo ingresa el virus a las personas es a través de las mucosas, boca, nariz, ojos, ¿sí? Entonces, si yo estoy lejos, por más que esté con una persona que tiene el problema, no me voy a enfermar. Pero si esa persona contamina algo, toca una puerta, que después yo toco una superficie, que después yo toco, y yo me toco la cara, me toco la nariz, me rasco los ojos, voy a enfermarme. Entonces, esa parte es lo más difícil de hacer. Eh, yo les digo algo personal, yo tengo una alarma cada media hora que me recuerda que no me toque la cara. Eso es algo que está sirviéndome, ¿no? Porque es un reto de años. Los otros temas, cambiar de turnos, ¿no? Podemos cambiar de turnos, pensar en que un grupo de trabajadores que hacían, 30 trabajadores que hacían todo a la misma vez, pueden hacerlo en 2 turnos, ¿no? Y bueno, es una complicación, pero hay que tomarlo como una opción, porque si tenemos un problema de COVID en la planta o en la propiedad, vamos a tener que sacar a toda la gente. Entonces, el pensar en 2 turnos es una opción. El tema de ir a almorzar por turnos, en la planta estamos almorzando desde las 11:30 un grupo, a las 12 otro, a las 12:30 otro, a la 1 otro, ¿no? Entonces, la idea es que los grupos separados por actividad no almuercen juntos. Y lo mismo puede pasar en el campo, ¿no? Los vaqueros que almuercen en un horario, la gente que hace trabajo de siembra en otro, la gente que hace otro tipo de trabajo, los de mantenimiento, etcétera, deberían de almorzar en distintos horarios, ¿no? Tema de separar mesas, de colocar taburetes. Acá les muestro algunas evidencias fotográficas de lo que hacemos. Las 2 primeras fotos son de la empresa. Hemos pintado el piso y la gente se queda. Al principio no lo hacían, tuvimos que pintar las líneas. Después tampoco lo hacían, ¿no? Porque estaban charlando juntos. Y la gente empieza a capacitar y bueno, hablan. En las mesas, no sé si ven por acá, tenemos también pequeños letreros y carteles donde no pueden sentarse una persona al lado del otro, es intercalado, ¿no? Lo mismo en los parques. Y bueno, estas otras fotos son de referencia de temas que hay que hacer. Todas las propiedades que trabajen con gente que viene de afuera, o sea, personal interno, pero que vive fuera, deberían de tener un control de temperatura al inicio y al final del turno. Nosotros tenemos eso y es súper recomendable que todos lo tengan. Estos termómetros infrarrojos nos detectan temperaturas generalmente más bajas que los de mercurio, entonces deberían validar estos termómetros. En general nos dan por 1 grado menos, ¿ya? Entonces, fíjense que una persona que tenga 37.3, 37.5 grados de temperatura, que ya sería una fiebre, en ese termómetro nos va a salir 36.5, ¿no? 1 grado menos. Entonces, hay que hacer la validación porque es probable que estemos marcando gente que está ya con temperatura y le estamos dejando entrar. Entonces, ese tema es un signo muy, muy importante porque, como saben, el COVID, los síntomas más importantes son la temperatura, la tos, la disnea, y bueno, ahí vamos a hablar un poquito más de los síntomas más adelante. El otro tema es el lavado de mano, ¿sí? Hay mucha gente que habla de los guantes, por ejemplo, que hay que ponerse guantes, etcétera. Nosotros teníamos inicialmente previsto guantes para mucha gente, sobre todo la de comercial, que va y toca muchas cosas en la calle, etcétera, pero hemos retirado los guantes porque les dan una sensación de seguridad muy falsa, ¿no? Piensan que tienen guantes y no les va a entrar la enfermedad. La enfermedad no les va a entrar por los guantes, pero tampoco les va a entrar por las manos. Les va a entrar por los ojos, por la nariz y por la boca. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que las manos se nos van a contaminar
Y lo que tenemos que hacer entonces, como están contaminadas las manos, tenemos que lavarlas. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, hemos visto que la gente no se lava bien las manos, ¿ya? Y yo les apuesto a muchos de ustedes, cuentan los segundos en que ustedes se lavan las manos, tampoco se van a estar lavando las manos. Tienen que usar una regla de por lo menos 20 segundos, ¿sí? Escojan una canción que les guste, no sé, hay mucha gente que le guste la Tusa, vean en la Tusa cuánto tarda hasta que parte y lávense ahí. Yo uso Star Wars, ¿no? Empiezo tan, 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 tarán, tan, tarán, y esos 20 segundos me lavo las manos. Entonces hagan algo así porque estoy seguro y nos ha pasado, hay evidencia, la gente no se lava los 20 segundos. Por supuesto, desinfección de zapatos, uso exclusivo de botas de trabajo. Es muy importante que todo lo que está afuera se quede afuera. Eh, la gente, la planta debería, las propiedades deberían tener un equipo de personas que sea de control COVID de prácticas, ¿ya? No estamos hablando de ver prácticas de BPM, etcétera, sino exclusivamente que nos ayuden a que las reglas que hemos impuesto se cumplan, ¿no? Entonces, esto podemos hacerlo con gente que esté encima de los trabajadores. Otro tema, la prevención con medidas en el transporte de personal. Si ustedes tienen micros o movilidades que llevan gente a las propiedades, tienen que reducir a la mitad la cantidad de gentes que ingresan en esos micros, ¿sí? Y tienen que darles barbijos, darles lentes, tienen que desinfectar los vehículos antes de que suban adelante las barandas, etcétera, las manillas, todo lo que sean lugares donde la gente se agarra. Cuando llegan a la planta exactamente a hacer lo mismo y cuando se van a devolver al personal a hacer lo propio. Entonces es muy importante la desinfección de esos vehículos en el transporte de personal y por supuesto que la gente use barbijo, gafas de seguridad y por supuesto que no hablen uno al frente del otro, ¿no? Sobre los EPPs, ¿no? ¿Qué usar? Máscaras faciales, lentes, máscaras full face, barbijos, guantes, anteojos, eso tienen que trabajarlo y evaluarlo en cada caso. Nosotros, como ven, ahí hay una foto de ese colega fisicudo, está muy, muy feliz porque le hemos dado una máscara completa más el barbijo porque esta gente va a los mercados y está haciendo entregas y está en contacto con mucha gente. Entonces, corren mucho riesgo y por eso están así, ¿no? Hay otra gente que pues no más tiene los lentes, pero sí o sí barbijos a todos y protección visual a todos. El lavado de la ropa también debe de ser hecho todos los días, ¿no? En la planta, la ropa que se utiliza debe de lavarse en la planta. Toda la gente, en el protocolo que les voy a compartir, tiene que tener un procedimiento adecuado cuando llega a su casa, ¿sí? Tienen que entender que es probable que que hayan tocado alguna superficie que tenga el virus y tienen que llegar a su casa, lavar, sacarse los zapatos, desinfectarlos, dejarlos afuera, poner toda la ropa en una bolsa, desinfectar todo, entrarse directo a bañar, mejor si es un baño separado y recién poder saludar a la gente en su casa. Y la gente que está en su casa tiene que hacer exactamente lo mismo, tener un protocolo de limpieza antes de entrar. El otro tema muy importante, los visitantes, ¿sí? Lo primero, prohibir las visitas, ¿sí? La gente que nos va a ir a visitar, que teníamos un proveedor de semillas, otro proveedor que nos quería mostrar una máquina o una auditoría o alguien que tenía que hacer un trabajo para visitarnos, debe de prohibirse, ¿no? Peor gente que estuvo de viaje, por ejemplo. Ahora, ahí hay una pregunta, fíjense que le puse qué es un visitante, ¿no? Un visitante, por ejemplo, en nuestro caso es cualquier persona que no trabaja dentro de la planta. Entonces, una persona que sea de Fridosa o de la empresa de ustedes, pero que sea comercial, por ejemplo, es un visitante. Entonces, no deberían de ir ni siquiera personas vinculadas a la empresa, ¿no? Peor aquellas personas que no están vinculadas a la empresa. Entonces, yo veo las propiedades en el campo como
lugares que están totalmente libres de la enfermedad. Entonces han estado 10, 20, 30 días libres de la enfermedad. Imagínense que alguien les mete el virus, ¿no? Entonces hay que ser exagerado en esto. Tenemos que proteger mucho a a la propiedad y en ese sentido, todos las personas que aún siendo de la empresa son, no trabajan dentro, entonces son considerados visitantes, debería de no permitírseles el ingreso. Ahora, la gente que necesariamente tiene que entrar por algún motivo, hay que hacerle control de temperatura, ¿no? Hay que hacerle control de temperatura, hay que capacitar sobre las normas que hay y hay que hacer un lavado obligatorio de manos más el uso de barbijos, ¿no? Fíjense, aquí hay nosotros lo hemos puesto, por ejemplo, este lavamanos con acceso a pedal con la rodilla automático, eso está fuera de la planta, o sea, está en la calle prácticamente, ¿no? Donde cualquier persona que entra, lo primero que hace, dice, si va a entrar, si se le autoriza, se tiene que lavar las manos. Y también hay otros equipos que se pueden hacer mucho más sencillos. El otro, los visitantes, ¿no? La que ya mostró un poco Jorge, la gente que va a ir a recoger ganado, la gente que va a llevar fardo, la gente que va a llevar medicinas veterinarias, etcétera, son visitantes. Entonces, esta gente deberíamos verlas como un riesgo, aún sean nuestros propios trabajadores, ¿no? Entonces, tenemos que tener un protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos por fuera, por dentro. La gente, inclusive si va a estar si aunque sea de la empresa, debería almorzar por separado, debería ir a otro baño por separado. O sea, esto puede ser que sea algo exagerado, pero es la diferencia entre seguir o no seguir, ¿no? Entonces, por supuesto, las mismas reglas de distanciamiento social o se tienen que quedarse a dormir, etcétera, por separado. Saneamiento, desinfección, tienen que evaluar su procedimiento operacional de limpieza y desinfección si lo tienen, y si no, pues hay que hacer uno e implementar cambios, ¿no? Mayor frecuencia, incluir más áreas, donde no se preocupaban mucho, incluir vestuarios, baños, comedores, los lugares por donde transita el personal, hay que hacerlo más veces, ¿no? Nosotros lo hacemos ahorita hasta 3 veces por día. El tema de la limpieza y desinfección de zonas que toca mucho la gente, ¿no? La puerta, entonces va a agarrar la manilla, hay que desinfectarlo 2, 3 veces al día, dejarle a alguien encargado de que lo haga. En el caso de donde podamos tener las puertas abiertas, bueno, dejemos las puertas abiertas para que no tengamos que tocar, etcétera. ¿Qué usar? Jabón, alcohol en gel, alcohol al 70, amonios cuaternarios, lejía, agua oxigenada, en fin, hay 1000 cosas que les van a decir que usen. Yo soy amigo del amonio cuarentenario, que cualquier amonio que sea de cuarta generación para arriba es bueno, sirve para lavar la ropa, sirve para desinfectarte las manos, en fin, puedes hacer muchas cosas y en vez de estar con alcohol en gel con todo lado, deberíamos tener yo le robé a mi esposa el spray con que planche, entonces ni siquiera yo voy con la ropa planchada, pero sí me llevo el spray y con eso ando todo el tiempo protegiendo a mí y a mis compañeros. Ahora, el tema de evitar la contaminación cruzada es lo otro, ¿no? Esta es una imagen que siempre utilizo, ¿no? Donde hay una contaminación cruzada, donde a veces la gente no sabe lo que está haciendo con una operación. Y los procedimientos tienen que ver con la importancia de saber si el virus se transmite por los animales, la respuesta es no. ¿El virus se transmite por la comida? La respuesta es no. Pero sí se transmite por los hombres, ¿no? Por malas prácticas que podamos hacer. Y un tema que a veces no nos damos cuenta es, por ejemplo, hay un estudio que se hizo en Inglaterra, donde se detectó y se determinó que el virus se puede quedar en plásticos hasta 72 horas, ¿no? Hasta 3 días, en el acero inoxidable hasta 2 días, en el cartón 1 día, en cobre 4 horas y en el aire 1.2 horas. Entonces, fíjense que si a la planta le llegan cajas o canastillas de plástico y contaminadas, no las lavamos, ¿no? Y
las utilizamos, ¿no? Entonces ahí podríamos estar llevando el virus de ida y de vuelta, ¿no? O cajas de cartón, ¿no? Entonces es una buena medida, si nos llega algo, dejarlo antes de meterlo al almacén, unos 3 días por separado antes que ingrese a nuestro sistema de producción. Esa es una buena práctica para evitar, por ejemplo, el contagio por esa vía, ¿no? Por las contaminaciones cruzadas. Ahora, un tema importante que a veces no lo queremos tocar. ¿Qué pasa si alguien se enferma? ¿Qué pasa si entró el virus a la planta? ¿No? ¿Qué pasa si tenemos alguien en la planta? Ustedes conocen, hay gente que puede enfermarse o puede estar enferma y ya está inclusive en las plantas, ¿no? Porque hay mucha gente que es asintomática. Entonces, también tenemos que establecer un procedimiento para cuando tengamos la enfermedad en la planta. Entonces, para eso también tenemos que saber cuáles son los síntomas. Deberíamos de tener un cuarto de aislamiento cuando la gente tiene fiebre para esperar que venga el doctor para verlo. ¿Qué pasa si se da positivo? ¿Qué pasa con los contactos? ¿No? Y por eso es que es muy importante, si vemos la legislación boliviana ahorita, el procedimiento del ministerio, cualquier contacto de un positivo debería retirarse 14 días a su casa, ¿no? Entonces, si yo tengo contactos en un área y tengo un positivo, lo más probable es que tenga que cerrar un área. Entonces, por eso es importante hacer un plan donde puedo manejar turnos distintos para no golpear el proceso normal de la empresa, ¿no? Ese protocolo hay que hacer ese protocolo. Cuando algún paciente está igual con COVID y no es fuerte, debería poder aislarse en su casa, ¿no? Y entonces hay un protocolo. En el documento que les voy a compartir y también en los del ministerio hay un montón que hay protocolos para aislamiento domiciliario y hacerle el seguimiento respectivo, por supuesto, ¿no? Marcelo, Ahora, perdóname, ahora sí, 2 minutos. Ok. Entonces, la empresa tiene que tener un plan de continuidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si un gran número de empleados se enferma y no puede trabajar? O si los proveedores no nos entregan. Imagínense que ustedes no son el problema, pero sí un proveedor de ustedes que le da a su empresa COVID que tiene que cerrar, en fin. Entonces, las empresas, por responsabilidad, deberíamos de hacernos esas preguntas y tener algo ya prescrito. Es muy responsable hacer eso para no ver qué pasa si, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de retomar la confianza del consumidor, no lo voy a leer, pero la OPS lo dice, la OIE lo dice, la Autoridad Europea de Salud de Inocuidad de los Alimentos lo dice, el CDC lo dice, en fin, todos indican que no es una enfermedad que se transmite por los alimentos. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien, no vamos a generar un problema a nuestros consumidores. Y entonces lo que queda es demostrarles que estamos haciendo las cosas bien. Hay 1000 formas de hacerlo. Yo quería mostrarles un video, no sé si me ayudan con la... Nhân viên KFC, anh rất KFC, anh rất yêu nghề. Một cô bi ghé, giao hàng sạch mê. Một là sát khuẩn kỹ càng, sẵn nhanh nhanh, khẩu trang máy sẵn. Hai là gọi khách nhẹ nhàng. Khách ơi em đến sẵn sàng tiền dư. 3, khử trùng cái sạch miễn chê. Bày biện tất cả chỉ chờ khách ra. 4 là em bước ra xa, cách đúng 2 mét mới là chuẩn nha. KFC, vật ngon đê mê. Vì vật phê lại còn tinh tế, an toàn miễn chê, đừng có quá thế. Nhẹ nhàng thả tiền vào túi, đặt lại trên ghế. Cảm ơn em nha. Vậy ta chào khách em hạnh phúc, khử trùng sạch ghế em mang về. Chúc khách ngon miệng luôn khỏe nghe. Bạn cứ ở nhà, KFC qua, an toàn khỏi nghỉ. Covid tránh xa, thỏa ghiền ngay nha. Gracias. Entonces, básicamente, la idea es no le tengas miedo a esto, sino haz las cosas bien, demostrarle a tus clientes que estás haciendo las cosas bien y vas a generar esa confianza en ellos, ¿no? Como les había comentado,
tengo estas 4 guías que les vamos a compartir. Y bueno, una, por supuesto, es la guía del AUSHAS, pero la otra que está muy buena es la que comentó Jaime sobre del OIRSA, la CAN y el CBP para las directrices en el medio rural de plan procesadora, ¿no? Puse ahí uno de la Comisión Departamental de Sanidad Animal de aquí de Santa Cruz y también el plan de prevención de la empresa. Entonces, nada, espero que algo de la información les sirva, estoy seguro que sí. Y bueno, estamos prestos para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Queda súper claro, ¿no? Tenemos un desafío, un cambio de cultura. De cultura, unos más, a otros menos, pero sí de cultura tanto organizacional como personal, de la forma en la que somos. Bueno, entonces las conclusiones se las vamos a pasar por email a todos los que están inscritos, o si no, en la página de Practical Action van a poder encontrar algunas conclusiones. Y vamos a dar paso a las respuestas de las preguntas que ustedes han estado haciendo por el chat. Entonces, vamos a ir primero con Jaime Romero para que nos conteste, nos lea y nos conteste las preguntas. Son muchas relacionadas y creo que algunas preguntas que vea yo que fueron más específicas y más profundas en las presentaciones de los demás compañeros, entonces creo que pronto se repiten, pero estaría. ¿Qué recomendaciones tiene el IICA para prevenir esta emergencia sanitaria? Pues el IICA está haciendo un cambio importante frente al COVID. Hemos tenido desde la Dirección General una dinámica grande convocando con los ministros. Hemos hecho más de 6 reuniones regionales con ministros, primero del Consejo Agrícola Sudamericano, de los países andinos, de Centroamérica y del Caribe, trabajando con los ministros directamente. Y después se hizo una reunión interministerial de todos los ministerios, de todos los países miembros, que son los 34 países miembros. A esa reunión también invitamos para que la FAO trabajáramos conjuntos. Entonces, en esa primera línea, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando coordinado con los ministerios y con otros organismos internacionales. En esa misma línea, el IICA está implementando un eslogan de 3 pasos. El IICA escucha, el IICA propone y el IICA actúa. Normalmente nosotros hacíamos actividades pensando en una planeación de mediano plazo y la vamos a tener pendiente, pero definitivamente estamos actuando muy de la mano de los países a través de todas nuestras representaciones. En este tema particular, nuestra tarea es el tema alimentario y para eso creo que estamos reunidos acá. Creo que hemos sido muy consistentes, me alegra muchísimo la coherencia entre todos los tres, que a veces en temas con tanta información uno se preocupa si de repente sucederá de esa manera o no, pero qué bueno que estuvimos muy coordinados. Entonces el tema es los alimentos, el tema es los mensajes claros y el tema es proteger a la gente, porque los alimentos no se producen solos, se producen gracias a las personas y hay que proteger a las personas y existen los mecanismos. Vamos a mirar otras preguntas. La alta rotación de personal tiene que ver con todas las buenas prácticas, tanto ganaderas como las medidas de bioseguridad, las buenas prácticas de manufactura. La capacitación es una tarea permanente y como nos lo presentaron los dos compañeros, tanto Marcelo como Jorge, creo que es el nombre, si no me equivoco, disculpa si no lo digo bien, hay que capacitar y nunca se debe uno olvidar ni parar de capacitar. Capacitémonos permanentemente, repitamos las actividades, practiquémoslas hasta que se nos vuelvan hábitos. Entonces, la rotación es frecuente, pero tenemos que estar haciéndolo. Creo que eso es un desafío especialmente en las granjas. En las granjas casi no hacemos capacitación y la gente cree que ya lo sabe hacer todo. Entonces es mucho más común en las plantas. Respecto a las producciones ecológicas versus las no ecológicas con respecto a la bioseguridad. Como decía, la bioseguridad es una práctica para cualquier tipo de granja y debe ser sistemática y debe ser basada en riesgo. Entonces,
no es un tema de que si soy ecológico o no soy ecológico. Es la situación de mi granja. Si, por ejemplo, estamos hablando de bioseguridad en general, tengo una granja, uno mira el entorno. O sea, puedo ser muy ecológico, pero estoy rodeado con un entorno más complicado, tengo que hacer unas medidas. Y otra granja ecológica está rodeado de un entorno menos complejo, tiene que tener otro tipo de medidas. Entonces, si va hablando de bioseguridad general, y para esto no habrá un cambio si la granja es ecológica o no es ecológica. Posiblemente tendremos ventajas si estoy hablando de una granja donde, por ejemplo, al ser ecológica, el manejo de personal es más intenso porque tiene silvopastoreo, entonces tiene más personas, tendrá que tener un manejo diferente a una granja donde tiene sistemas extensivos y tiene menos personas vinculadas. Pero va a cambiar mucho, mucho de finca a finca, y lo mismo como nos lo presentaban antes. Si estoy trabajando en una planta grande, es una cosa donde tengo varios turnos, a que simplemente estoy en una planta de pronto de lácteos medio artesanal, medio familiar. Otras preguntas que tengo acá. Medidas físicas de infraestructura dentro de la finca ganadera. Existen diferentes medidas que se tienen los cercos, la misma cerca que se tiene en la finca es una medida de bioseguridad que es física, se tienen los pediluvios, tienen múltiples opciones. Es difícil. Hacer bioseguridad en fincas ganaderas es más complejo que hacer bioseguridad, por ejemplo, en una empresa avícola, en una empresa porcícola e incluso en una planta frigorífica. Pero tenemos experiencias en la región donde se han tenido bioseguridad elevada y han logrado, por ejemplo, como el caso de Uruguay, que tiene aprobados compartimentos ovinos para exportación de carne a Estados Unidos, que es extremadamente exigente. Entonces sí se puede hacer y se adaptan de caso a caso. ¿Cómo actuar ante una pandemia humana en el sector ganadero? Yo creo que hay que todos los días trabajar como lo hacen ustedes, trabajar mejor y como decía al inicio, para mí el COVID-19 es una oportunidad para todos aquellos que estamos en el sector de los alimentos. Porque la gente se acordó que come y la gente se acordó como lo están haciendo, lo estamos promoviendo en el IICA, no sé si en Bolivia ya lo hicieron, en Perú también, estamos haciendo así como lo hicieron con los personal de salud, estamos promoviendo el aplauso permanente para los productores de alimentos, para todos ustedes que están en la cadena. Y hemos vinculado incluso a músicos famosos, ha sido muy fuerte la acogida en Brasil, en Argentina, si ustedes tuvieran músicos típicos de Santa Cruz, de otras zonas o de Bolivia, sería bueno entrar en contacto con el ICA para que ellos hacen que esos músicos toquen a favor de nuestros productores. Estamos haciendo todo un ejercicio de comunicacional para ayudarle a la sociedad a reconocer el valor que tienen ustedes en la producción. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, producir proteína de alta calidad con mejores estándares. Y como decía uno de los compañeros, si aplicamos medidas de bioseguridad en granja, vamos a tener mejores alimentos, animales más sanos, productos inocuos y sin duda más eficientes desde el punto de vista económico. Igualmente, con las medidas que estamos teniendo para el COVID-19 en las personas, se esperaría que tengamos menos impacto en otras enfermedades de transmisión por contacto directo y, por supuesto, en enfermedades de tipo respiratorio. Entonces, hay cosas buenas también que tenemos. El sector ganadero sigue haciendo proteína, porque el problema de alimentación en América Latina es de déficit proteico. Por eso tenemos desnutrición crónica y es más fuerte incluso que la desnutrición aguda, que es por energía. Bueno, creo que serán las preguntas, de responderlas de pronto un poco agregada, y creo que hay preguntas para los otros. Les agradezco a todos los conferencistas muy buenos, con buenas recomendaciones, muy prácticas, y de verdad me alegro que hayamos estado coordinados. Será muy difícil pensar qué va a decir el siguiente conferencista. Gracias a la invitación y gracias por la participación. Bueno, muchas gracias, Jaime, a ti por compartir todos los aprendizajes, todas las lecciones con nosotros y bueno, con todos los participantes. Y esperamos que nos acompañes en las otras series de webinars como participante o posiblemente disertante. Pasemos con Marcelo. Marcelo, por favor, te damos vía libre para contestar las preguntas que te han hecho llegar. Ok, gracias. Bueno, tengo unas 10 preguntas, algunas ya se contestaron. ¿Existe algún protocolo específico para COVID? Lo estamos compartiendo.
con respecto a alguna infraestructura especial, ya se las comentamos. Básicamente, no hay que dejar pasar el virus a través del lavado de manos y desinfección y buenas prácticas de distanciamiento social. Eso es lo que hay que hacer siempre. Alguien pregunta sobre los beneficios que pueden traer al sector pecuario el tema de la bioseguridad de la pandemia del 19. Jaime fue bastante claro en el tema. Esto va a ayudarnos muchísimo a también evitar el ingreso de otras enfermedades. Entonces, hacer todo este tipo de cosas va a generar cultura y eso es muy bueno. Y lo otro, el gran beneficio es que la gente que está elaborando alimentos es gente que es insustituible, ¿no? Mucha gente con 2 doctorados está en su casa, pero los que están sembrando, los que están cultivando, los que están llevando el ganado, los que estamos faineando, somos insustituibles, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy valorable para todos los que estamos en esto. Alguien habló, y creo que es importante, están preguntando sobre la ivermectina, sobre un fármaco que podría matar al coronavirus en 48 horas. Bueno, hay un estudio que está, que evidentemente le hace que la ivermectina bloquea ciertos receptores de las células que evitarían, en este caso, la replicación, pero es un estudio in vitro, ¿no? Y por supuesto, como veterinarios tampoco podemos empezar a dar opiniones o consejos para que la gente tome ivermectina, ¿no? Dejemos eso, por favor, que hay un estudio serio y que se recomiende. Mientras tanto, mi sugerencia como veterinario y como salubrista es no hagan eso, sí lávense las manos. Y bueno, habla alguien sobre implementar un sistema de certificación, acreditación de granjas que inviertan en prevención de COVID. Pienso que no, porque el COVID al final va a entrar y vamos a convivir con él como convivimos con la gripe, como convivimos con el dengue, ¿no? Y con otras enfermedades. Lo que sí, apunten mucho a certificar buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, eso nos va a ayudar mucho. Ok. Y bueno, hay una pregunta ahí al final que indica que si los alimentos no son transmisores del COVID, ¿para qué las medidas de prevención? Porque bueno, lamentablemente los alimentos no se transfieren solos al mercado, ahí interviene el hombre y el hombre es el que a través de malas prácticas, a través de tocarse el ojo, a través de llevar el virus como fómite en alguna caja o en la mano o en alguna caja o canastilla, lo lleva el virus. Entonces, por eso es importantísimo las prácticas de prevención. Y los que puedan, quédense en su casa, lávense las manos, no se toquen la nariz, la cara, ni los ojos. Y bueno, les agradezco mucho por haber escuchado. Muchas gracias, Marcelo, a ti por compartir tan linda exposición y tan llena de recomendaciones que tenemos que colocarlas en práctica. Muchas gracias y bueno, te esperamos en el siguiente webinar. Bueno, entonces ya tenemos conectado a Jorge Guillén para contestar las preguntas que han hecho en el chat. Les recomiendo, antes de que Jorge conteste, hay una encuesta de satisfacción al final del webinar. Por favor, les pedimos que contesten esta encuesta y para los que no puedan contestar, les va a llegar después al email en un boletincito para contestar. Entonces, bueno, Jorge, te damos vía para contestar la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Lisette, y muchas gracias a los que han presentado sus preguntas, sus inquietudes. Un amigo dice, Jorge Castro, no solo el tema de protección, sino que el personal tenga una mejor nutrición, suplementación de nutrientes que mejoren su sistema inmune. De acuerdo. Todas las personas involucradas, cada uno somos responsables de nuestra nutrición. El dueño de la granja, el dueño de la empresa o el dueño del supermercado donde trabajan, puede facilitarles una alimentación, como decía Marcelo, nos mostraba fotos de la planta, pero depende de cada uno qué es lo que comemos, podemos escoger
y saber comer es un arte. Entonces, redondeando, es nuestra responsabilidad. Bien, yo les comento, hace 2 años estuve con una neumonía, tuve 15 días de coma y bajé 15 kilos. Entonces, si no estaba bien alimentado, no estaba bien nutrido y mi sistema inmune no hubiera estado en las condiciones que estaba, no estuviera ahora dándoles o comentando esto con ustedes. La otra consulta de Efraín dice, ¿existen incrementos en las inversiones de prevención para medidas de prevención de COVID? Sí, existen, todos los estamos corriendo, digamos, que prácticamente si tuviéramos unos ambientes de producción orientados, ni siquiera certificados, orientados a buenas prácticas, básicamente va por el lavado de manos, disponer jabón y agua, que en todo lado siempre hay y debe haber, el tema de los barbijos, el tema de los guantes, de los lentes para los ojos, y como dice Marcelo, seguir las instrucciones y las recomendaciones que nos da la OPS, el OMS, el Ministerio de Salud y todo, de mantener la distancia social. Con esto no creo que sean significativamente grandes las inversiones. Mauricio nos consulta cómo pudiera ser la adaptación del protocolo de bioseguridad en ganadería familiar, dado que el sector es incapaz de abastecerse o disponer de estos materiales. Es cierto, es muy complicado, muy difícil cuando trabajamos con productores de pequeña escala de agricultura familiar, el que puedan entrar ¿qué les digo? Overoles limpios, guantes de látex cada que entramos al área de producción, etcétera. Es muy difícil, sí, pero se puede. Yo tengo experiencias muy gratas con productores donde hemos logrado hacer cambios y se ha llegado a bajar la contaminación. En este caso es algo nuevo, el COVID es algo nuevo, son las directrices que se dan, pero la gente que está interesada, está involucrada en los procesos, puede. Carolina nos pregunta, la actividad ganadera de la lechería es muy familiar. En caso de tener algunos ordeñadores positivos de COVID, ¿es posible de que dejen de hacer recolección? Yo ya no trabajo en la industria láctea, pero si estuviera en mis manos, sí suspendería la recolección, considerando que vamos a hacer vectores de una posible transmisión. Entonces, el principio precautorio nos dice alto. Gracias. Uy, bueno, gracias Jorge, gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos y bueno, también te esperamos para el resto de webinars. Aquí estamos publicando las encuestas de satisfacción del sector ganadero COVID-19. Muchas gracias a todos, por favor llenen las encuestas, los esperamos próximamente y bueno, de verdad, ha sido muy, muy enriquecedora esta sesión. Gracias.